Hasta ahí estamos. Entonces, muy importante que cuando se haga la punción, si bien para confirmar la correcta colocación se necesita la radiografía, díganme ustedes, ¿todavía usan la radiografía para corroborar la posición del catéter o ya están usando algún otro dispositivo? Sí, la radiografía, ¿no? Genial. Sí, porque es como, por lo menos acá en Argentina, legalmente es la manera de corroborar. Mira, la realidad es que con el eco en realidad es con práctica y con muchas maniobras. Pero como no hay muchas personas entrenadas en eso, es difícil. Pero después te voy a mostrar una imagen que es muy simple, que se da sobre todo en Neo, y me hace decir, ah, mira, qué fácil. Después te lo muestro. Pero esto es práctica, ¿eh? Pero, vuelvo a repetir, nosotros venimos a obtener datos de enfermería, ¿bien? O sea, nosotros podemos poner un catéter PIC. Pregunta, ¿colocan ustedes catéter PIC, que es un catéter largo que tiene que quedar en vena cava superior, en el tercio inferior? ¿Conocen el catéter PIC? Lo colocan entonces. Bueno, entonces cuando ustedes coloquen un catéter con el mismo transductor, bien, claramente después de fijar el dispositivo, hacer todo de la manera tradicional, antes de desvestirse, de sacar todo el equipo de protección estéril, eh, agarran el equipo de ultrasonido y empiezan a ver todas estas estructuras. Bien, generalmente, generalmente el dispositivo, el PIC, lo van a poner en la región del brazo, ¿bien? Entonces, ustedes van a seguir el dispositivo a lo largo de la vena por el brazo, van a seguir avanzando hasta la vena subclavia, ¿bien? Van a llegar a la confluencia de la subclavia y la yugular, tienen que ver avanzar ese dispositivo hacia la vena brachiocefálica, van a irse hacia la vena brachiocefálica opuesta para confirmar de que no se esté yendo para el otro lado, y después van a buscar alguna ventana cardíaca, sobre todo la que es subsifoidea, la que les mostré, ¿bien? Esta, en la cual van a buscar las cámaras cardíacas, y las cámaras cardíacas no tienen que tener ninguna imagen, tienen que estar así, limpias, negras, anecogénicas, ¿bien? ¿Se puede hacer el test de burbujas? Sí, se podría. Bien. Lo que a veces yo hago más que el test de burbujas, porque las burbujas primero se ve en la imagen, sí, pero a mí me da cosas a veces, bien, pero muchos lo recomiendan. Yo simplemente instilo solución fisiológica, solución salina al 0,9%, y lo instilo con presión, cosa de que genere una turbulencia. Ahora les voy a mostrar esa turbulencia, cómo se genera. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Siempre sigan el dispositivo a ver para ver dónde quedó posicionado. En un paciente adulto es difícil por el esternón, por las costillas a veces. En el paciente pediátrico depende del tamaño, en neonatología es mucho más fácil. Para lo que yo les decía de instilar solución fisiológica, tenemos que rememorar un poco lo que es el Doppler. Bien, ¿saben lo que es el Doppler, el efecto Doppler? A ver, ¿saben, conocen, escucharon, vieron? Chan chan. Cuando uno hace, cuando uno mira, bien, con el ecógrafo, lo bueno del ecógrafo es que tiene muchas funcionalidades.
Una de ellas es ver cómo se mueven las cosas. Bien. Para ello usa el efecto Doppler. El efecto Doppler lo que hace es, en una región de la imagen, te va a mostrar cómo se mueve algo. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ¿qué quiere decir? Este es el corazón. Bien, normalmente la sangre tiene que ir de una cavidad a otra y de otra cavidad a un vaso. Entonces, en este caso sería de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y de ventrículo izquierdo a la aorta. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, el efecto Doppler, no, el efecto Doppler no mide flujos, sino que te muestra cómo son esos flujos. ¿Bien? Te los grafica según el color. Después vamos a ver el Doppler espectral. Ese sí te mide las velocidades. Pero por ahora quédense con el color. Cuando el color es rojo, quiere decir que se acerca hacia el transductor, o sea, sube hacia arriba. Bien, se acerca al transductor. Y cuando el flujo se aleja del transductor, va a adoptar un color azul. Entonces, no importa si es vena o arteria, si es ventrículo o aurícula, eso no lo identifica el Doppler color, lo que identifica es el movimiento de algún fluido que se acerque hacia el transductor o se aleje. Entonces, esta va a ser una imagen normal de una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Como la sangre pasa de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, el flujo sube, se acerca al transductor y lo va a pintar de color rojo. Normalmente se tiene que ver así. Y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, esa sangre se va hacia la aorta, o sea, se aleja del transductor y la pinta de color azul. El problema es que a veces esos flujos pueden tener muchas turbulencias. En este caso, que estamos hablando de cavidades cardíacas, puede tener fallas en las válvulas. Bien. Y el problema es que la imagen que nos va a aparecer ya va a dejar de ser rojo o azul, sino que van a empezar a ver distintos colores, hasta verdes. A eso se lo llama aliasing. Bien. Entonces, cuando uno mira con el Doppler color, es muy importante que uno también setee la imagen, hay que aprender a calibrar la imagen para obtener una imagen bastante limpia en la que solo se vea rojo y azul. Bien. Lo patológico va a aparecer así, como el aliasing. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen con esa explicación? Pero claramente nosotros no estamos para mirar cámaras cardíacas. Pero para explicarlo es más fácil con esta imagen. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿Me entendieron? Genial. Vamos a una vena. Bien. Acuérdense de esto. El Doppler no identifica si es vena o arteria. El Doppler pinta el color, bien, le da un color según si se acerca al transductor o se aleja. Entonces, este es un vaso. ¿Ven? Una imagen tubular, anecogénica, es alargada. Este es un plano longitudinal de un vaso. Bien, acá lo que hice es ponerle el Doppler color y la máquina me lo pintó de color rojo. Pero no porque sea arteria, sino porque ese flujo se acerca hacia el transductor. Bien, ese es el Doppler, hasta ahí es perdón, hasta acá es el Doppler color. Bien. De vez en cuando aparece algún azul, porque justo acá hay una confluencia de dos venas, entonces se genera un poquito de turbulencia.
Entonces hay un poco de flujo que se acerca y después vuelve, bien, se aleja. Bien, ahí rojo y de vez en cuando azul. ¿Hasta ahí estamos? Eso es el Doppler color. Una vena se tiene que ver así, tiene que pintar siempre así. Bien, tiene que ser todo uniforme el flujo. A ese registro se le va a llamar flujo laminar. En las venas, el flujo tiene que ser laminar. Bien. El problema es cuando el flujo deja de ser laminar y se convierte en turbulento. ¿Me escuchan bien? Porque medio como que se me tildó un poco el video. ¿Me escucharon bien? Sí, licenciado, sí se le escucha bien. Genial, genial, genial. Entonces, muy importante que también empecemos a monitorear las venas donde están los dispositivos, porque el flujo tiene que ser laminar, ¿bien? El flujo tiene que pasar libremente. El problema es como muestra la imagen de la izquierda, cuando empiezan a aparecer esas imágenes tipo arcoíris. Ven que acá hay rojo, azul, verde, turquesa. Eso se llama aliasing. Acá hay una obstrucción, hay una estenosis en ese vaso y ese flujo dejó de ser laminar. Esos colores me están diciendo que la velocidad de la sangre aumentó, ya sea por turbulencia, ya sea porque el camino se volvió mucho más angosto, y eso es un problema. Acuérdense de esto, si hay turbulencia, se va a generar un trombo. Si se genera un trombo, ese trombo puede migrar y generar un tromboembolismo pulmonar. Bien, acá no hay ningún dispositivo en la imagen en el video que les estoy mostrando. Bien, así tiene que verse un vaso cuando no tiene ningún dispositivo. Y si tiene un dispositivo, acuérdense que tiene que ocupar menos de un tercio de la luz de ese vaso. Entonces, si se coloca un dispositivo correcto, el flujo debería ser laminar igualmente. ¿Bien? Entonces debería verse así. De vez en cuando se me tilda el video, no sé por qué. Volvemos atrás. Entonces, el Doppler color siempre tiene que tener un color uniforme. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estamos bien? Así es. Genial. Ahora, a este Doppler color le podemos agregar también un Doppler espectral. Y eso es lo que la compañera había dicho hace un ratito. Este Doppler espectral, Doppler pulsado, también le dicen Doppler pulsado, este sí mide los flujos. Y vean que acá abajo va a empezar a aparecer un registro espectral. ¿Bien? Este registro espectral es la representación gráfica en velocidad-tiempo de lo que nosotros estamos viendo en el color. ¿Se entiende? Por eso hace un rato les dije, el Doppler color no mide los flujos, simplemente te los grafica en colores. El que mide es el Doppler espectral. Acá el Doppler espectral, si ustedes prestan atención, ahora se va a ver un poquito mejor, hay momentos donde la onda es mucho más grande y hay momentos donde es mucho más chica. Esperen, ¿eh? Ahí se tildó el video, volvemos un poquito para atrás. Miren acá. Acá ven. Ondas altas, ondas más chiquititas. Ondas más altas, ondas más chiquititas. Más altas, más chiquititas. Bien. Eso depende la relación que haya entre una vena, una arteria, la cercanía de esa vena con una vena más grande, más central, ¿bien? Cuando más central, más velocidad va a tener esa vena.
¿bien? Nada, eso también se los dejo como para que lo sepan, pero eh, también se puede medir eso, ¿bien? Hay que practicar y hay que entrenarse. Pero muy importante el Doppler color y el Doppler espectral, porque me van a hablar de la permeabilidad de ese vaso. No se olviden, un catéter no tiene que obstruir el flujo laminar de una vena. Si lo obstruye, hay un flujo turbulento. Si se genera un flujo turbulento, se puede generar un trombo. Y tenemos un problema. Bien. El otro día había leído que eh, si uno se lo pone a pensar, ¿no? Si se obstruye el flujo de una yugular, estamos disminuyendo el retorno venoso del encéfalo, básicamente. Y eso va a condicionar a que el encéfalo, el cerebro, bien, el sistema nervioso central, esté sobrecargado. Y si está sobrecargado, disminuye la irrigación. Si disminuye la irrigación, las células van a empezar a trabajar con una pobre entrega de oxígeno y de glucosa y de todos los nutrientes que necesita. Bien, ¿se entiende la importancia, por ejemplo, en la yugular de un flujo laminar? Es muy importante. Bien. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo monitoreamos estos dispositivos? La realidad es que deberíamos hacerlo de manera rutinaria. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estos dispositivos a veces son porosos y empiezan a generarse una placa de ateroma, una placa se puede adherir un trombo a este dispositivo y eso va a empezar a disminuir la luz del vaso, de la vena. Pero sobre todo tenemos que monitorear cuando hay dificultad para infundir, bien, pasa con dificultad o directamente no pasa, cuando hay dolor en el sitio de punción o en el miembro, cuando hay inflamación en el sitio de punción, cuando hay edema en el miembro. Bien, acá claramente todos estos son signos de que ese dispositivo tiene adherido algo que está empezando a dificultar el flujo laminar de esa vena. ¿Me siguen hasta ahí? A ver, les pongo un videito. Sí. Esta, ahora quiero que me digan ustedes qué es esta imagen. Bien, a ver si ustedes lo ven y lo logran interpretar. ¿Qué está pasando acá? A ver, los leo. Yo no voy a decir nada. Es su turno. Flujo turbulento. ¿Por qué decís que es turbulento? Porque hay Porque dos debe estar colores. obstruyendo un vaso. Sí, pero justamente lo que dijo, va, no sé si sos vos la que está hablando. Ney dijo porque hay dos colores. ¿Ven? Un vaso debería tener un solo color. Si tiene dos colores, hay turbulencia. Si tiene más de dos colores, un arco iris de colores, ya es un flujo muy alto con mucha turbulencia. Miren acá. Hay, hay momentos en los que es rojo, es azul, va, viene. ¿Bien? ¿Qué más ven en la imagen? ¿Por qué hay un flujo turbulento? Estas dos líneas, ¿qué es? El vaso, Un dispositivo. Esta es una vía central. Tenía, si no me equivoco, 3 días por ahí. Un catéter grande. Sí, no era muy grande. Era un adulto, sí. Tenía 3 días este catéter. ¿Y qué más pueden llegar a ver? Un trombo. Yo más que trombos en plural, diría un trombo, un señor trombo.
miren bien alrededor del dispositivo y van a poder diferenciar que hay alrededor de esas dos líneas hiperecogénicas hay algo más adherido a las paredes. ¿Lo ven? Es toda una gran placa de ateroma que tiene adherido. No, las paredes de la vena no se ven gruesas, ¿eh? Hay una placa de fibrina, hay un trombo ahí adherido al catéter que está dificultando el flujo. Este era una vía central yugular que estaba produciendo una dificultad en el drenaje venoso de la yugular derecha. ¿Bien? Y todo lo que les dije hace un rato, que seguramente va a condicionar a la persona a hipoperfusión cerebral, inevitablemente. ¿Mm? Identificación de la obstrucción. Vamos a ver. Este es un plano de una vena yugular y carótida. ¿Cómo les dije que se llamaba? Cuando la imagen es circular. Acá yo ya los estoy evaluando casi. Si la imagen es larga, tubular, es longitudinal. Si es circular, es un plano transversal. Bien, Betty. Este es un plano transversal. ¿Qué diferencia hay entre esta yugular derecha y esta yugular izquierda? ¿Qué ven de diferente? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la diferencia? Eh, ¿Quién es ecogénica? La izquierda está como obstruida. Bien, ¿por qué decís que está obstruida? Encima me olvidé de sacarle esta parte de la descripción. Mala mía, yo les estoy preguntando y se ve la descripción. No se nota la luz como la otra. Genial. No se ve el fondo negro. Genial del vaso. ¿Vieron? Ya están, yo creo que ya tienen por lo menos lo básico como para identificar la presencia de un trombo. Después, esto es práctica. ¿Bien? Pero la vena yugular derecha es anecogénica, es negra. La vena yugular izquierda es ecogénica, no tiene luz, tiene un contenido ecogénico dentro. Bien, seguramente es un trombo. Ujú. Bien, ven que ya vamos desarrollando el ojo. Esta imagen se la hice era una nenita de, no me acuerdo ahora, no me acuerdo si era de un año, no, menos. No, sí, un año, por ahí, o casi un año. Perdón la imagen. Esta nenita no tenía buenas ventanas y la mejor ventana, y ahora van a ver que lo van a identificar, la mejor ventana que pude obtener es a través del esternón. Bien, como los niños a veces los huesos no están tan eh, compactos, permite que pase el sonido y podemos ver una imagen. Bien, en este caso vamos a ver, denme un segundito. En este caso vamos a ver a través del esternón una estructura sólida. Esta es la glándula del timo. Bien, por debajo del timo se va a encontrar el corazón. Entonces, lo que se vean que se mueve por acá es el corazón y ustedes me van a decir qué más ven, qué más estamos viendo.
¿Lo llegan a ver? Y acá lo estoy midiendo. Mide 1,6 centímetros, 16 milímetros. ¿Qué es? Esta imagen hiperecogénica va a corresponder a un catéter, a una vía central. Bien. Si mal no recuerdo, era de 3 o 4 French. Bien. Lo que le pasaba a esta chica, esta fue mi paciente, era una vía central de 3 lúmenes. Solo funcionaba el lumen distal y el lumen medio, medial, pero el lumen proximal no me permitía infundir nada. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? Bien, la frecuencia cardíaca dentro de todo estaba bien, como para decir, bueno, está dentro de alguna cámara. Eh, Dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Acá literalmente lo que hice fue apoyé el transductor en el esternón de la paciente, maniobré un poquitito, no mucho, la realidad es que no me tuve que acomodar mucho y obtuve esta imagen. Bien, acá lo que importa que quiero que vean es el catéter y en la punta del catéter un trombo de 1,6 milímetros de longitud. ¿Se llegó a ver? ¿Lo identifican? Y este lo hice con un transductor convexo que tiene una frecuencia en este caso tenía de 7, no, perdón, de 5 megahertz. Este era 5 megahertz. ¿Lo llegaron a ver el catéter? ¿El trombo? Miren, a ver, esperen que volvemos para atrás. A mí se me tilda el video. ¿A ustedes se les tilda el video? Me parece que es mi internet. ¿Ven acá estas dos líneas blancas hiperecogénicas? Ese es el catéter, que está en la vena cava superior. Bien. No se ve tanto la vena. Ahí está. La vena cava superior está desde acá hasta acá. Bien, desde acá hasta acá, la vena cava superior. Por acá está el timo, por acá arriba está el esternón. Bien. Y en la punta de ese catéter hay un trombo. Y hay otra particularidad en este dispositivo. Si uno mira bien y no se tilda el video, este dispositivo está dentro de la aurícula derecha, aparte. Bien, no está tan progresado como para empezar a tocar las cavidades cardíacas, pero tranquilamente está dentro de la aurícula derecha, acá. Todo este espacio es aurícula derecha. Que en bucle, ahí se llega a apreciar un poco. A veces hay que dedicarle mucho tiempo al ojo a mirar hasta llegar a entender. ¿Qué problema que a mí se me tilda el video? No, la aurícula se me tildó.
A ver si volvamos a la imagen linda. Bien, lo que estábamos viendo recién era esto. En este caso, esta es una vista diferente, bien, pero lo que estábamos viendo recién es la vena cava superior, perdón, yo les voy a confundir con esta imagen. Estábamos viendo la aurícula y había un vaso y un catéter en ese vaso, bien. La aurícula siempre se tiene que ver así negra, anicogénica, o sea que no genera ecos. A ver si ahora se mejora esto. Ah, ya sé, voy a apagar mi cámara, un momentito. Ah, acá. A ver si sin la cámara puedo mejorar la conexión. Para mí se me tilda y es un problema. Ahí va. Entonces, estas líneas bien blancas, bien brillantes, son el catéter, y en la punta del catéter hay un trombo adherido. Y acá está la aurícula derecha moviéndose. No, igual se me tilda. Bueno, ¿a ustedes se les tilda la imagen? Perdón, que esté sucediendo esto. Ahora sí. Ahora yo pausé la imagen. Bien. Y acá está la aurícula derecha y el ventrículo derecho por acá. Bien. Una consultita. Dígame. No logro ver la punta del catéter. O sea, ahí quisiera que un poquito de repente lo señale con su, Ahora lo voy a congelar y lo muestro. Un por segundito, favor. ¿eh? Pero presta atención acá. Ahí va. ¿Se ve acá esto? ¿Esa imagen? ¿Se ve Sí, acá? se ve. Sí, sí. Pues, le decía, la punta exacta, no, eso se me pierde y Acá no, está no la lo punta exacta. visualizo. Ah, ya, 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 Acá está ahora la punta sí. exacta y acá está Ujú. el orificio del lumen proximal. Ajá, Y ya, ya. el problema es que ese orificio en realidad no se ve porque está tapado por el trombo, Claro, el que trombo acá dice lo que es como acabo de una medir. M, como un símbolo de más, de sumatoria, algo así está. Al contrario. No, 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 no. Mira esto. ¿No? ¿No es lo blanco? Mira, Lo acá. brillante. Esto es el trombo. ¿Cuál? ¿Me ves acá moviendo el mouse? Sí, sí, Este es el trombo. Esta línea es el catéter. el catéter, ya. Ujú. Bien. La punta del catéter debería estar acá, pero no se ve porque está este trombo. Y eso es lo que a mí me dificultaba administrarle cualquier medicamento por ese lumen. Mm, Los otros no lo estaban había bien. puesto. Yo pasaba medicación por los otros lúmenes, le estaba pasando, o sea, analgesia y antibióticos, si mal no recuerdo. Se lo estaba pasando por el lumen medial y distal, pero por el lumen proximal no podía porque tenía el trombo. ¿Bien? A ver, generalmente cuando a nosotros no podemos administrar algo por la luz de algún catéter, ¿qué pensamos? Y está tapado, ¿no? El tema es que no sabemos con cuánto está tapado, con cuánto, qué tamaño tiene de trombo adherido, ¿bien? Y generalmente a veces uno comete el error de instilar con fuerza, otras veces le pone algún anticoagulante, ¿bien? En algunos lugares he escuchado que le ponen el anticoagulante, y eso ¿qué va a hacer? Va a hacer que ese trombo migre. ¿Y qué podría causar si un trombo migra? Un tromboembolismo pulmonar mínimo. ¿Me siguen hasta ahí? Es un problema. El otro problema
para esta paciente es cuando se le retire el catéter, este trombo va a quedar en la pared de la vena, en algún lugar, y puede migrar, ¿bien? O va a quedar ahí y después se va a ir disolviendo, no sé. Pero eso habría que tratarlo, habría que identificarlo. Ahí yo les comparto el link. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ojo con los dispositivos cuando no logran infundir algo. Ojo cuando hay dolor, ojo cuando hay edema en el miembro. Si hay edema, seguramente hay un trombo bastante importante obstruyendo ese flujo. Bien. Siempre acuérdense de monitorear estos dispositivos. Después de la colocación, por más que le tengan que hacer una radiografía, es de buena práctica que miremos dónde quedó alojado el dispositivo y después, durante el tiempo que se esté usando el dispositivo, cada 3 días, cada 5 días, mirar si se le está formando alguna placa de, de algún contenido ecogénico. Bien, algún trombo se está hiriendo. No se olviden que también las bacterias se van a adherir a superficies porosas. Si el dispositivo tiene adherido un trombito, posiblemente ahí también se aloje alguna bacteria. Bien, no se olviden que se va a generar el biofilm. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió lo del Doppler? Lo del Doppler a veces es un poquito difícil, pero cuando ustedes lo hagan, acuérdense de ver los colores, ¿bien? Que no tenga esta gama de colores así muy brillantes, que sea un color uniforme, y eso les va a hablar de que el flujo es laminar. ¿Mm? Y nunca se olviden de valorar los vasos, de ver si hay algún flujo turbulento buscando algún trombo, si el dispositivo tiene algo adherido en las paredes. Bien, eso hay que siempre monitorearlo y registrarlo en la historia clínica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya íbamos cerrando. Hoy se me fue rápido el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Después, si quieren ver algunos videitos de lo que voy haciendo, ya sea de lo vascular, de ventanas cardíacas, tengo un video explicando cómo serían las maniobras para ver las ventanas, bien, las distintas ventanas cardíacas. ¿Dónde está? Pero esta es la ventana más fácil de obtener, la ventana subsifoidea. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, vamos cerrando a poquito.
Equimosis distal es por trombosis. Equimosis distal, a ver. Leí tarde la pregunta, ¿eh? Ya les digo, ¿eh? Em, Equimosis distal. ¿Vos te referís a los hematomas? ¿O a qué te referirías con la equimosis? Cuando hay algún trombo, lo que va a suceder es generalmente edema, el miembro se pone a veces de color eritematoso y a veces un poco más caliente, pero equimosis, no. ¿En qué situación lo viste? Betty, mm, neonato con catéter PIC. Lo que se me ocurre, tal vez, a ver, vos me podrás decir, es tal vez ese catéter se hizo a ciegas, se pulsó a ciegas, y tal vez habrán maniobrado un poco para obtener para alcanzar el vaso y punzaron alguna arteria. Entonces ahí tal vez posiblemente le suceda, se vea una equimosis, pero no necesariamente por el dispositivo, sino que ahí sería por la punción. ¿La habrán hecho a ciegas? ¿Te acordás? Claro. Bueno, ese es lo bueno del equipo ultrasonido. Vos podés mirar las estructuras y apuntar al vaso que vos querés y ver cómo se va acercando la aguja al vaso, a la vena. Generalmente uno cuando se entrena, cuando lo quiere hacer, lo hace por anatomía, por referencias anatómicas. Pero la realidad es que los libros de anatomía, voy a decir una barrabasada, pero los libros de anatomía no son para todos, porque no todos tenemos los órganos, las estructuras, como lo dice el libro. Bien, ahí podríamos decir que es por estadística como lo normal, pero en realidad hay un gran número de personas y aparte según el tamaño de la persona también, ¿no? Eh, Va a variar la disposición de las estructuras. Por ejemplo, yo siempre que doy los cursos, hago que me miren la, la vena axilar y la vena subclavia, porque yo tengo la vena subclavia casi encima de la pleura. Entonces yo siempre hago el chiste de que cualquier persona que me quiera colocar una vía subclavia a mí, seguramente me va a hacer un neumotórax si lo hace a ciegas. Hay algunas personas que no, que la tienen bastante alejada, ¿bien? Pero yo siempre hago que me miren a mí la vena subclavia por eso, porque está bien montada encima de la pleura. Es como que tengo un neumotórax garantizado para el futuro. Ustedes están, no, si no tienen ecógrafo en algunos, ¿quién tiene ecógrafos en el servicio? A ver, yo, bien. Y consulta, ¿lo usás? ¿Ves cómo lo usan? ¿Tienen la posibilidad de vez en cuando agarrar y hacer algo? Si pueden, prendan el micrófono. Ah, bueno, vos ya la tenés bastante clara.
con el ecógrafo, entonces, colocas PIC. Que bueno, genial. Eh, no, está muy bueno porque, bueno, vos lo sabrás decir también, que, a ver, una cosa es la teoría también y después otra cosa es la práctica. A veces cuando uno quiere progresar una cuerda de piano, no avanza, hay que maniobrar. Otras veces, cuando uno quiere retirar la cuerda de piano, tampoco sale. No, hay muchas cosas que después se las va a ir dando la práctica. A veces es normal que la cuerda de piano se vaya a una vena yugular, por ejemplo, entonces hay que hacer que la cabeza adopte determinada posición. Sí, dicen como yo le comentaba, soy Ney. Lo que se me ha presentado a veces el inconveniente es que al momento de puncionar la vena yugular con una imagen transversal, porque yo lo hago de forma transversal, se me hace un poco más sencillo. Al momento de que punciono, bueno, yo he leído en libros que hay que poner el catlón a 90 grados. Entonces yo punciono y en la imagen observo que sí entra el catlón. Y es como que atravieso la vena, pero al momento de que retiro obviamente el transductor para pasar el percutáneo, me doy cuenta que no tengo retorno venoso. Entonces, no sé si es porque la aguja pasa por encima del plano, no sé, de la vena y se va por encima, no sé, y en realidad no traspasa la vena. Entonces, eso es lo que no sé cómo solucionar. O sea, Ah, me bueno, ha mira, pasado algunas ocasiones. voy a dejar de compartir y te voy a mostrar una otra presentación. A ver, ¿cómo dejo de compartir acá? Ahí estamos. Es normal que pase eso porque lo malo del plano transversal es que uno el, no puede ver la aguja. Ahora te digo, te muestro bien. A ver, ¿dónde está? Esto acá. En cambio, en un plano longitudinal uno puede seguir el recorrido de la aguja. Este es módulo 2, función, ya con ultrasonido. Si no me equivoco, es este. Esperen, que busco bien la diapositiva. No, no es este. Denme un segundito más. Módulo 3. Mira, si te pasa eso con el plano transversal, yo te diría, probá a hacer una punción con un plano longitudinal. No estoy encontrando la diapositiva. Presentación sin. No. ¿Ustedes estuvieron el miércoles cuando estuve dando la actividad del curso, taller? Eh, Anatomía, acceso vascular. ¿Ahí estuvieron? No sé si sería en la tarde, me acuerdo que dio la clase, sí estuve en la tarde, que usted Estuviste. finalizó lo. Bien. Ajá. Y en el ecógrafo que nosotros, bueno, que nos dieron nos actualizaron este año, tenemos también un modo que dice aguja. No sé si eso también puede ayudar tal vez en algo, porque se hace una línea dentro de la imagen, una línea amarilla. No sé si es como la guía, pero sale de una de las esquinas de la imagen. Exacto, ese es para hacer una punción en un plano longitudinal. No sé por qué no estoy encontrando el video que yo quiero.
voy a hacerlo al revés. Te voy a mostrar un video que tengo subido en YouTube. Va a quedar medio raro, pero es mío el video. Y punción en eje transversal, modelo y real. Mira, eh, vamos acá, vamos acá, agrandamos esto, compartir, compartir pantalla. Ahora ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Azul. Sí, ¿La están viendo? ¿La ven? Sí, profesor. sí, sí, se observa. Genial. Entonces, este es un video que hice explicando cómo sería la punción en un eje corto o transversal, como decís vos, Ney, y qué ventajas y desventajas tiene. Entonces, la punción en eje longitudinal, la vena la vas a ver una imagen tubular y la aguja la vas a ver a lo largo. ¿Vamos bien hasta ahí? En Sí, un sí, plano sí. transversal, la vena la vas a ver circular, ¿bien? La vas a ver como un círculo negro anecogénico y la aguja la vas a ver como un puntito. ¿Qué quiere decir? Cuando vos punzas en un plano transversal, ves un punto nada más. Por un lado, este plano es bueno. Voy a adelantar hasta donde habla de ventajas y desventajas. Lo bueno de este plano es que vos podés esquivar algunas estructuras que son importantes, por ejemplo, arterias y nervios, bien, que son las estructuras que vos no querés punzar, pero lo malo es que solamente vas a ver una porción muy chiquitita de la aguja, que uno debería considerar que es la punta de la aguja, pero no siempre va a ser la punta. Bien, hay dos técnicas de punción, así como a grandes rasgos. Está la técnica estática y la técnica dinámica. ¿Me explico? La técnica dinámica es la que uno ve cómo se mueve todo el tiempo la aguja. Y la técnica estática es, nosotros obtenemos una imagen, hacemos una marca en la piel, dejamos el transductor de lado y punzamos. ¿Bien? O obtenemos la imagen y punzamos en determinado ángulo. Lo que vos, hasta donde yo entendí que me dijiste, el tipo de punción que vos haces es una punción estática en un plano transversal. ¿Me equivoco? O sea, vos pones la imagen, obtenés la imagen, punzás con cierto ángulo y deberías obtener un retorno de sangre, O sea, ¿no? cuando le hago, claro, cuando le hago en plano transversal, la verdad, o sea, sí observo la vena, la arteria, sí diferencio y todo, y sí observo cómo entra la aguja en el plano transversal, entonces sí veo la línea de la aguja en sí, cómo atraviesa también en el plano transversal, sino que como eso es lo que digo, a veces la aguja le veo en la mitad de toda la vena, o sea, le veo en la mitad una línea de todo, en medio de toda la vena, pero al momento de que yo ya quiero pasar el catéter y comienzo a sacar la guía, no tengo retorno venoso. Entonces, no sé si es porque la aguja pasa por un lado o pasa por encima, no sé. Yo creo que lo que a veces te pasa es que la aguja pasa del otro lado. Bien, y lo que vos ves como la punta de la aguja que está dentro de la vena, en realidad es la mitad de la aguja, por ejemplo. Pero la punta está en otro lado. Entonces vos podés tener un poco de retorno, pero cuando querés progresar, directamente estás progresando en el extravascular. Bien. Una técnica transversal debería ser dinámica. ¿Qué quiere decir? Vos tenés la imagen, ves la punta de la aguja, esta sería la primera imagen uno. Después avanzás el transductor, avanzás aguja, bien, hasta volver a obtener la imagen de la punta de la aguja, acá ya estamos en el 3. Y después volvés a avanzar el transductor, volvés a avanzar con la aguja y ahí ya deberías ver la punta de la aguja dentro de la vena. ¿Bien?
O sea, Entonces, como que le recorro al transductor un poco más hacia abajo, como que un poco más exacto, hacia el esternón. hacia adelante, exacto. Mira, este es un Ah, video que yo ok. hice con un simulador. Este es un plano transversal, pero con una técnica dinámica. Vos lo haces con una técnica estática. Y lo malo de la técnica estática es que tenés que tener mucha práctica para, para quedarte justo donde obtenés el retorno. Mira, espera que le saco el audio. Bueno, no, escúchenme mi melodiosa voz. Vamos a avanzar un poco, un poquito menos. No se me tilda internet. Y esta es una punción en un modelo real que hice. De lo que sí no se escucha nada, no sé. Perdón. Viste que acá está la vena. Bien. Sí. Acá arriba de la vena hay un puntito blanco que va a aparecer y desaparecer. Ese puntito blanco que aparece y desaparece es la punta de la aguja. Vos cuando hagas una punción en un plano transversal, siempre tenés que buscar ese signo, la punta de la aguja que vos movés un poquitito la aguja o el transductor para adelante y para atrás y tiene que desaparecer. Sigamos mirando, mirá. Entonces, ahí avancé el transductor, ahora avanzo la aguja, ahí se ve cómo se mueve, ahí estamos señalando la punta de la aguja, moví el transductor hacia adelante y ahora avanzo con la aguja, ahí apareció de nuevo, ahí moví el transductor hacia adelante y ahí apareció la aguja dentro de la vena, ¿la ves? ¿Se ve ahí el puntito? Bueno, justo lo pausé. Ahí lo ves. Entonces ese Sí, puntito es sí, la aguja, la punta de la aguja. Y vos movés el transductor un poquito para adelante, un poquito para atrás y tiene que aparecer y desaparecer. Si vos lo haces estático, siempre vas a ver un punto o una línea, pero esa línea puede ser la punta, puede ser la mitad o puede ser el final de la aguja. Siempre debería ser
con una técnica dinámica. Entonces, moviendo transductor, mueves aguja, mueves transductor, mueves aguja. Bien. Igual la aguja con un ángulo de 45 grados, de 30 a 45. Eh, no, en realidad el ángulo vos lo vas a definir según la profundidad de la vena. Uno cuando valora la vena mide el diámetro, pero también tiene que ver la profundidad. Hay algunos equipos o algunas personas que estandarizan un ángulo, pero la realidad es que no deberíamos estandarizar el ángulo de punción. Si la vena es muy profunda, el ángulo debería ser un poco más a 45. Pero si la vena no es tan profunda, podemos punzar a 30, a 15, ¿bien? Y no habría mucho problema. Eso depende de la profundidad. Por ejemplo, en este vaso que está aproximadamente a 1 centímetro, y ahí yo punzaría a 45. En un paciente pediátrico que las venas están a milímetros, a 5 milímetros, y ahí yo punzaría a 30, bien, 30 a 30 grados, 15 grados, por ahí no. Depende también la longitud del catéter que uno tenga y de la aguja que uno tenga. ¿Se entiende? Sí, entendido. Igual la Genial. distancia de profundidad la medimos desde la superficie, obviamente, pero ¿qué sería hasta el centro de la circunferencia de la vena? Hasta el centro de la vena. Viste que acá Ok, tenés un plano transversal. En el centro de sí, esa vena, hasta ahí tenés que medirlo. Porque en teoría el catéter va a quedar flotando en el medio de la vena. Bien, en teoría. ya, ok. Betty, Betty era. Ah, no, Ney, vos dijiste que habías puesto, hacías punciones. ¿Hay Y alguien ya, más ya, que pues hace punciones? lo que pasa es que he colocado ya algunas, o sea, el problema es que lo he hecho leyendo libros y muchas cosas. El hospital donde trabajo nos dio la apertura para colocar y manejamos catéteres solo doble lumen y a veces tenemos pacientes de 1.000 gramos que a veces el catéter umbilical a los doctores se les complica la colocación. Entonces, no podemos poner uno de 2 lúmenes en el brazo o algo porque nos pasa lo del cordón venoso. Entonces, ahí ya vamos a venas centrales y entonces ahí ya nos ha tocado, pero de que los he colocado, pero a veces se me presentan esas dificultades. Entonces, por eso estoy siguiendo igual el curso para tratar yo también de entender un poco más lo que es el manejo del eco y eso, para obviamente disminuir los tiempos en la colocación y no tener esas complicaciones durante el procedimiento. Claro, claro, claro. No, está muy bueno. Honestamente, yo mucho de la práctica que fui obteniendo la adquirí más por práctica mía que por los libros. Eh, y ojo que es algo bastante nuevo, ¿eh? Esto, pero cuando, por ejemplo, cuando yo intenté hacer punciones en un plano transversal, a mí medio como que se me complicaba avanzar con aguja, avanzar con transductor, entonces directamente las funciones las practiqué con un plano longitudinal y le agarré la mano a ese plano. Lo bueno del plano longitudinal es que vos podés calcular bien el ángulo de entrada. Entonces, para mí me es más cómodo por eso. Pero bueno, Claro, lo depende que de la, pasa es que a mí la sí, mano de cada uno. sí, porque a mí, o sea, yo tengo sí he tratado de ponerle longitudinal incluso para ver el posicionamiento del catéter después de ya colocarle, pero me estorba como que la clavícula, es como que se me alza el transductor, entonces pues, todavía no me acostumbro. Bueno, después con la práctica uno también puede posicionar el transductor en diagonal, no tan transversal. Pero bueno, esos son maniobras, maniobras que te va a ir dando la práctica. Ya Pero listo, qué listo, bueno gracias. que ya estés haciendo, ¿eh?
Sí, sí, antes sí tenemos la apertura y como digo, pues sí nos ha ayudado bastante. Incluso estaba leyendo que hay otra técnica que es de Seller, creo que era que le meten la aguja, pero es por a un costado del transductor, no en el centro, sino a un costado del transductor, pero me imagino, no sé, eso Claro, será para... esa técnica se llama oblicua. Está el plano transversal, el plano longitudinal, pero en ese caso vos obtenés un plano, bueno, cualquiera de los dos planos, bien, que sería, por ejemplo, como un longitudinal, pero la punción la haces en diagonal al transductor, entonces quedaría la imagen en longitudinal, pero la punción en transversal. Es buena también, es válida. Depende la maniobrabilidad de cada uno. Claro, eso sí. Como digo, igual en este eco hay una punta donde se le da y dice aguja ahí y sale en Ujú. líneas amarillas en las esquinas, pero tampoco no le entiendo mucho que cómo se puede utilizar esas líneas, si son guías y cómo tendría que ponerle al transductor para que me guíe en esas líneas. Entonces, igual, Claro, con esa guía vos tenés que poner el transductor en un plano longitudinal y la aguja la tenés que punzar en un plano longitudinal. Entonces, la aguja tiene que ir avanzando en relación a las líneas amarillas. Entonces vos verías cómo va avanzando la aguja. Pero depende de cómo vos posiciones el ángulo de esas líneas amarillas. eh, Tal vez si usás una aguja muy corta, no te va a llegar al vaso. O a veces sí. ya, En sí, listo, pediatría dicen, ya, seguro igual. llega. Claro, entonces, con todo, claro, en pediátricos a mí la verdad se me hace mucho más fácil porque la vena se les ve más dilatada, o sea, es mucho más grande los accesos centrales que en los neonatos, Ujú. pero los neonatos sí es un poquito, a veces un poco más complicado y casi el zoom no utilizo porque el zoom sí le hace más grande, pero vuelta distorsiona la vista que tiene de profundidad. Es como que no es tan real Exacto. la profundidad. Ajá, entonces, no sé, por eso el zoom no utilizo, que la vena se vea un poco pequeña, pero le utilizo en la No, imagen normal. el zoom solo sirve para hacer de todo lo que fui aprendiendo, solo una medición. Y es para medir una válvula cardíaca. Bien, después, para nosotros, para enfermería, el zoom no nos sirve para nada. Bien, el zoom, como vos dijiste, de la imagen del transductor, te corta una porción de la imagen y te la agranda. Entonces, hay muchas regiones que vos perdés de vista. Lo que te conviene ahí trabajar siempre es con la profundidad. ¿Cuál será? Es el que dice Dev, porque hay uno que dice Dev y otro que dice Focus también. Creo que ayuda a aclarar un Claro, el poco deep. más. El Deep, El ajá. deep es la profundidad. Con deep vos podés hacer que la imagen sea más superficial y también el equipo te va a mejorar un poco la definición. La tecla que dice focus te va a mejorar también la definición. Entonces vos a los costados de la pantalla deberías poder ver una muesca, ¿bien? O una flecha roja, una flecha amarilla o un puntito. Y cuando vos movés la perilla del focus, perdón, la imagen como que tiene que mejorar un poquito más la definición. Sí, igual el Nada, contraste estaba también siempre lo subimos al límite para poder ver el contraste, porque es también siempre le pongo a tope para poder observar mejor. Mm, también. Sí, hay es- algunos ahí, yo me imagino que te referís a la ganancia. Eh, Ahí depende la estructura que uno quiere ver. Pero sí, si a vos te sirve, va bien. Ya le dicen, bueno, gracias por la ayuda. No, gracias a vos. Un gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? No veo más preguntas. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? No se olviden de que
Es una buena herramienta el equipo de ultrasonido. En algunas instituciones como NEI se lo pueden acceder fácil. Está bueno que tenga acceso porque es entregar, hacer los procedimientos, los cuidados de enfermería con calidad y con seguridad. Y otras instituciones de a poco van a ir llegando. Ahí uno tiene que plantear el proyecto, demostrar que es una herramienta que sirve. Ya hay evidencia, ya hay artículos que hablan de que es una buena herramienta. ¿Mm? Bueno, compañeros, colegas,